Hola, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a esta emisión de Un Templo en el Tiempo. Hoy, en la noche de sábado, queremos dedicarla a despedir el Día del Señor, mediante un servicio de cantos, de oraciones y de estudio de la palabra. ¿Cómo ha pasado el Día del Señor? Las horas sagradas. Dios está atento a que le obedezcamos, hagamos lo que a Él le agrada. Y vamos a concluir todo lo que ha sido el Día del Señor con esta alabanza que queremos tributarle. Orar a Dios también, que siempre Él reconozca en estos hijos que somos nosotros, que deseamos agradarle, que queremos conectarnos con Él, estar en paz con Él, arreglar nuestras cosas, nuestra vida y especialmente arreglar nuestra obediencia. Queremos serle fieles. Así que, mis queridos amigos, preparémonos pues. Vamos a cantar alabanzas, a preparar nuestra mente, nuestro corazón para ponerlo en armonía con Dios y mediante el estudio de la Biblia aprender más de su voluntad. Ese es el objetivo de cerrar el Día del Señor con un servicio humilde, corto, de adoración a Dios. Lo amamos, queremos obedecerle y esperar de Él que sea misericordioso y nos conceda bendiciones. Todos las necesitamos. Vamos pues entonces, entonamos alabanzas a nuestro Creador. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Alegría en el corazón. Yo tengo gozo, paz, a Cristo en el alma. Hay gozo. Dios quiere que así se lo tributemos. Pero hay gozo en el corazón solamente cuando nos confiamos a Jesús, nos entregamos en oración, nos dejamos vencer en sus brazos. Señor, socórreme, asísteme. Aquí estoy, rendido a tus pies, con mis dramas, mis problemas. ¿A quién otro voy a recurrir? Y ese nuestro Maestro está atento a nuestras oraciones. Es nuestro Creador. Nos hizo y desarrolló su plan de salvación en la tierra. El mismo Creador, vestido de carne humana. Logró su triunfo en la cruz y ahora desde el cielo intercede esperando llevarse a sus hijos. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Cómo no habremos de cantar con alegría? Yo tengo gozo en mi corazón. Claro que sí. Siguiente canto. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por
bonito himno y creo que si lo cantamos de corazón, Dios oye a estos hijos suyos que somos nosotros, que deambulando por la vida, caminando, algunos llevando pesadas cargas, sus enfermedades, sus aflicciones, sus problemas en los hogares, sus tristezas, a veces las cargas familiares, necesidades materiales, económicas, todo ello, Dios está al pendiente mientras estamos caminando por este desierto de este mundo, muchas veces solitarios e incomprendidos. Y sin embargo, el canto nos dice con alegría, ¿cuánto falta? Ya falta poco, ya se acerca. Ya viene el Señor Jesús para buscar a sus hijos. Vamos pues a orar para que el Señor Jesús venga en nuestros corazones e ilumine nuestras mentes al estudiar una nueva porción del tema que estamos examinando sobre las costumbres de los judíos en el primer siglo y Jesús moviéndose entre ellos especialmente en lo relacionado con la guarda del sábado. Inclinamos el rostro, pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta nueva noche que nos das para que celebremos juntos esta despedida del sábado. Oh Señor, pedimos tu bendición, que nos guardes y que al estar juntos cantando alabanzas, estudiando la Biblia a continuación, pero especialmente pedirte que atiendas nuestras súplicas, perdones nuestros pecados, nos des un nuevo corazón, que seamos criaturas nuevas. Rogamos, querido Padre, que completes la obra que Jesús espera en nosotros, que desarrollemos la imagen de Cristo, un carácter agradable a la vista del cielo, en medio de las pruebas y dificultades, pero que así nos prepara para que cuando el Señor venga, haya sus hijos ya haciendo así. Oh querido Padre, pedimos tu bendición al estudiar y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a ponernos cómodos en un asiento para estudiar la última porción de esta serie que traemos sobre los documentos de la Mishnah, la tradición de los ancianos en el siglo I. Y en esta ocasión hablar sobre el sábado y los rabinos en el siglo I. Ustedes pueden mirarlo allí en la pantalla. Saben, esto es edificante porque miramos al Maestro en medio de estos adustos rabinos, hombres sabios, muy inteligentes, conocedores al dedillo de la Biblia, pero con corazones tan pétreos, tan duros como la piedra. No se conmovían, excepto Nicodemo, que pertenecía al grupo. Acerca de la actitud de Jesús y el sábado, extraemos de un artículo de un diccionario bíblico lo que vamos a leer. Jesús enseñó que el sábado había sido instituido en beneficio del hombre. Marcos 2, 27 y 28. Allí se nos dice claramente que el sábado, o el hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. Leamos pues el texto, Marcos 2, 27 y 28, la relación entre el sábado y la humanidad. Uno fue hecho y el otro también, pero ¿quién para quién? El día sábado fue hecho por causa del hombre. Noten que ya el hombre era la plenitud en el día sexto y el Señor agregó un día más para el hombre, para que sea bendición para el hombre. Pero el judaísmo lo invirtió y entonces más bien ellos realzan el sábado y lo ponen en un pináculo y que el hombre trate de alcanzar allí con las leyes que ellos van creando, de modo que suponen ellos que están más santos cuanto más logran asirse del sábado que está más alto que ellos. Habíamos mirado, por ejemplo, el comportamiento de los judíos con problemas de salud, dolor de muelas, dijimos, lumbalgia o cualquier otra afección corporal, la dislocación de la mano, habíamos leído también. Que producido estos problemas, en sábado haz lo habitual, no hagas nada creativo, no hagas nada nuevo, para no violar la santidad del día, que es más importante el día santo, así que tú no hagas cosas. Amigos, si hacemos esto,
que el hombre está hecho al servicio del sábado. Se pierde el objetivo. Jesús lo aclara muy bien. El sábado, el séptimo día, fue creado como un regalo para el hombre. Otra vez leamos el texto, Marcos 2:27. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Siguiente versículo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, Señor del sábado. Con esto da a entender el maestro que Jesús, al ser Señor del sábado, no solamente porque Él lo creó, Él participó en la creación, sino que ahora lo está explicando. Y en la explicación, Él va a decir, yo soy el Señor de este día y dispongo como me parece, como legislador. Y amigos, si Jesús está enseñando esto, se terminó toda discusión. Cuando creemos en el Maestro, el Hijo de Dios, Señor del sábado, legislador, lo creó el sábado en la creación, formó parte del equipo de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron conjuntamente en la creación, pero ahora es quien va a explicar el valor del sábado. Mírenlo en San Juan 1:17, pero en la versión de la Biblia de Jerusalén, o también puede ser la Biblia de las Américas, no nuestra Reina Valera 60, porque no logra traducir correctamente las palabras en griego que aparecen allí. Leamos pues entonces Juan 1:17. Aquí leemos de la Reina Valera antigua que tampoco le atina. Ponen la expresión más y no le atinan. Vamos a leerlo, pero van a ver, ahí tenemos la Biblia de las Américas. Ahí está mucho mejor. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. En la Reina Valera antigua dice más, y en la Reina Valera 60 dice pero. Es decir, que pone una separación. Se llama disyuntivo, allí una partícula que separa. No, aquí no hay que separar nada. La Reina Valera da a entender, Moisés hizo esto, pero Jesús... No, aquí no separes nada. En el original griego no hay nada. Uno es complemento del otro. A ver, leamos otra vez de la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿La gracia de qué? ¿La verdad de qué? De la ley que dio Moisés. En otras palabras, Moisés dio la ley, Jesús dio la interpretación de esa ley. Y así fue. Y cuando Él interpreta, amigos, dije, no solamente es el legislador, ahora es el intérprete y expositor. Él es el que va a decir, esto significa así, significa así. Lo demostró en Marcos capítulo 10, cuando en los primeros versículos, versículo 2 en adelante, los judíos le hacen una pregunta capciosa acerca del divorcio. ¿Qué hacemos con el caso de divorcio? Jesús dice, ¿y qué dice la Biblia? Y ellos buscan el mejor texto para favorecer el divorcio. No, así no es. Y Jesús explica esa porción de Moisés. Así que el Señor Jesús se hace responsable de explicar, de darle gracia y verdad. Mírenlo, Marcos 10, versículo 2 en adelante. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar o divorciarse de su esposa. La natural respuesta de Jesús es, ¿y qué mandó la Biblia? Me preguntan a mí, en la Biblia está la respuesta. ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos buscan el mejor texto, amigos, y esa es la intención, a veces de algunos expositores. Cuidémonos, que en lugar de traer luz de la palabra, buscan en la Biblia algún texto que favorezca sus mezquinas teorías. Ahí dice, en la Biblia dice. No, así no. Y hay gente que no discierne, y un ciego guía al otro y ambos caen al hoyo. No, amigos, si este quiere ser ciego creyendo lo que cree, allá él. Como pasa con textos como por ejemplo aquellos que les gusta la bebida, que dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades, es bueno que no tomes agua, sino que tomes vino. Ahí le dice que tome vino, así que, amigos, ¿qué está enseñando con eso? Que era un problema particular de Timoteo, sus enfermedades
intestinales que Pablo recomienda, ya no más agua, toma vino, era un problema de Timoteo. Pero de ahí a generalizar que yo, porque este maestro me dice, si ahí dice que hay que tomar vino, ¿por qué no podemos tomar vino? Ok, ¿tú te quieres justificar allí con ese texto? No, amigos, cuando ocurre esa tendencia, cuidémonos. Satanás está obrando y lamentablemente recoge cosecha en los incautos. En este caso, los fariseos demostrarán, como dice al comienzo del texto, hicieron para tentarlo. Y Jesús, amigos, así se paran las antenas. Él sabe cómo hablar. Por eso tenemos que confiar en el Maestro. Dejémonos guiar por Él, que Él nos enseñe. Miremos un ejemplo de lo que es la gracia y la verdad, explicando la ley de Moisés. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Esto aparece en Deuteronomio, capítulo 24. Vamos a leerlo, si les parece, versículo 1. Allí habla de la cosa indecente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, nunca se supo qué era. Decir que entre Shammai y Hillel había fuerte discusión. Estos rabinos, Hillel, por ejemplo, como era más liberal, él decía, bueno, ahí dice cosa indecente, así que si el marido le encontró en la noche nupcial alguna cosa indecente, entre ellas levantarle el velo nupcial y ver que era feíta. No, esto es una sorpresa para mí, yo no. Y le hace divorcio, porque le halló cosa indecente. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, es la costumbre, es la interpretación de Hillel. O porque quema la comida cuando se está cocinando y esa no es apta, no es ayuda idónea como esposa, quemó la comida. O tiene mal aliento. En cambio, Shammai, que era más estricto, rigorista, no, solamente por causa de adulterio, es la cosa indecente, y estaba más cerca de la verdad, este Shammai. A veces era uno o el otro, discusiones entre ellos. Y los alumnos aprendían, estaban así boquiabiertos, que estos grandes maestros opinaban sobre la Biblia. Bien, nuevamente leemos el texto, citan esta porción de Deuteronomio 24:1. Moisés dio carta de divorcio, ordenó que el hombre, si le haya cosa indecente, que le meta divorcio. Otra vez. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Se acabó el matrimonio. ¡Wow! Esto enseñó Moisés. Entonces, ¿y tú qué dices, Jesús? Te estamos preguntando. Amigos, esa es la ley de Moisés. Recuerden cómo arrancó la pregunta. Dijimos Marcos 10:2, que los fariseos se acercan para tentarle, ya vienen con mala intención. Maestro, ¿es lícito que el hombre le haga divorcio a su esposa? ¿Qué manda la Biblia? La Biblia dice allí que Deuteronomio 24:1. Otra vez, buscan el mejor texto para sus mezquindades. ¿Cómo responde el Señor? Leamos. Esto es dar gracia y verdad a la ley de Moisés. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, dicen ellos. ¿Qué mandó Moisés? Pues ellos responden, Deuteronomio 24:1. Entonces Jesús aclara, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Amigos, noten, Jesús va a decir dos cosas. Primero, la dureza del corazón, por lo cual se escriben estas cosas. Pero segundo, hay un modelo, también bíblico, del que uno se puede servir para aprender la creación. Miren el modelo. Dios los hizo así. Ya no son dos, son una sola carne. Pero cuando hay dureza de corazón, vienen problemas por consecuencia del pecado. Efectivamente, amigos, por causa del pecado y del embrutecimiento, del cautiverio de los descendientes de
Jacob en el cautiverio de Egipto, pasaron tantas décadas presos, viendo, practicando, gente que cada vez iba degradando. Y cuando Dios los salvó fue por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, a los patriarcas, que les hizo promesas y entonces los rescata. No porque ellos lo merezcan. Pero al rescatarlos, duros de corazón, va a poner leyes. Y amigos, las prácticas de ellos, digo del embrutecimiento. Ejemplos, el código moral de Levítico 20. No te acuestes ni con la tía, ni con la prima, ni con tu hermana, etcétera, etcétera. Estaban acostumbrados. No te acuestes con animales, etcétera también. Con eso notamos que estaban endurecidos. Por eso Dios o Jesús aclara, así se dio ese mandamiento, cuando haya alguna cosa indecente. ¿Qué cosas indecentes podría tener la mujer en ese tiempo? Que lo había. Bien, noten, Jesús aclara. Gracia y verdad vienen con Cristo, aunque la ley la trajo Moisés. Es decir, la trajo Dios y se la revela por medio del gran legislador Moisés. Ahora, mis amigos, Jesús es el expositor, el aclarador, el intérprete. Por eso, Marcos 2:28 que estábamos leyendo, cuando dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Ahí lo tenemos. Así que Él va a aclarar el significado. Y si lo aclara, amigos, está más claro, más contundente, para que nadie pueda equivocarse. Prosigue más el artículo que estamos examinando. Jesús enseñó que el sábado había sido instituido en beneficio del hombre y enfatizó los aspectos positivos de su observancia, es decir, en la clase de actividad que se puede llevar a cabo en ese día, a diferencia de los rabinos que enfatizaban los aspectos negativos, lo que no se debe hacer. Nada de lo que dijo o hizo se puede interpretar como opuesto al sábado que aparece en los 10 mandamientos o en la ley levítica. Su protesta estaba orientada exclusivamente contra los abusos que había sufrido el día de reposo en manos de los rabinos. En otras palabras, Jesús no condena el uso, condena el abuso de ese mandamiento. Y su propósito consistió en liberar el día de los pesados reglamentos que lo habían sobrecargado. Como cuenta Mateo capítulo 23, versículo 13. Leámoslo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tantos reglamentos. Ustedes ni con un dedo quieren mover lo que están haciendo. Mírenlo allí en el capítulo 23 también, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas porque le conocen las excepciones. Ellos inventan las normas. ¿Recuerdan cuando habíamos leído que si tiene dolor de muelas, haz esto, pero no hagas lo otro? Pero en las discusiones de los rabinos, por ahí escuchaban a uno que era ingenioso. Oh, qué interesante lo que tú dices. Yo creo que sí se puede hacer. Entonces el rabino sí sabía cómo curarse su dolor de muelas, pero enseñar al otro, no. Ya están las leyes, ¿eh? Pero yo conozco algunas excepciones, porque las he escuchado de los rabinos, y entre ellos se hacían estas leyes y excepciones. Atan pesadas cargas y las ponen sobre la gente, pero eso no te las van a mover, porque le conocen los reglamentos y saben cómo escapar y quedar bien allí ante los rabinos, ante Dios, de que yo estoy cumpliendo los mandamientos. No, amigos, qué fácil es atar, inventar cargas, y como uno le conoce las vueltas, pero la pobre persona que no conoce se siente con una carga. Tal lo decía el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15. Leemos el texto también, en versículo 7 en adelante, cuando interviene Pedro con el caso de los judaizantes. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, cuando él fue llamado por Cornelio y predicó a los gentiles. Pero sigue más.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que se nos dio a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro, contento que el Espíritu Santo estaba allanando el camino, tanto de los gentiles como de ellos, para unirse en un solo pueblo. Pero miren ahora. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de los gentiles, un yugo, que el yugo nuevo ahora era la circuncisión, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es el yugo de cuántos reglamentos que los rabinos habían creado. Y ponen ahora con la circuncisión, era poner todo el sistema judío detrás de ello. Dejen ese sistema, dejen que los gentiles escuchen de Cristo, reciban el Espíritu Santo, reciban el perdón de pecados y obedezcan los mandamientos que ordena el Señor. Fue lo que Pedro quiso decir en esa reunión. Seguimos más mirando el artículo que trata sobre Jesús, los rabinos y el sábado. Era su costumbre, la de Jesús, dedicar el día a participar en los servicios religiosos y a la instrucción. Ahora vamos a leer todos esos textos, pero leamos los comentarios primeramente. Dedicarlo a actividades sociales apropiadas y a obras de misericordia. Llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. Diccionario Bíblico Adventista, el artículo, el sábado. Miremos pues entonces esos servicios religiosos e instrucción que en sábado él se dedicaba, como leemos ahora en Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, él enseñaba. O capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Así que él entra para adorar, pero luego obrará la curación de este pobre hombre con la mano seca. O Lucas capítulo 4, versículos 16 al 27, un texto largo que habla de lo que Jesús hizo en sábado en la sinagoga de Nazaret y enseñó también. Vino a Nazaret donde se había criado y en sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Así que era costumbre de Jesús guardar los sábados, era natural, era judío. Y se levantó a leer. En aquella ocasión, pues, se le dio espacio para que dé el sermón. Y se le dio el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en la vecina localidad de Capernaum, haz también aquí en Nazaret, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque al pensar y hablar de esa manera están mostrando incredulidad. Sí, los de Capernaum dicen que tú curas, que haces, pero queremos ver acá si te conocemos. Bien, incredulidad. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, un pagano, el sirio. Así con esto mostraba que esta gente adolecía de su pecado, la incredulidad. Jesús no podía obrar en ellos.
pero más todavía de las actividades que Jesús hacía en sábado. Miren Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado. Algo pasó ese día, y ya estudiaremos cuando miremos las curaciones sabáticas. También había otras actividades, mayormente sociales, apropiadas para hacerlo en sábado. Noten Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga, lógicamente es en sábado, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. También lo miramos en el capítulo 2, versículo 23 de Marcos. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Estaban caminando, muy seguramente después del servicio, en dirección a algún lugar para sentarse a comer. O Lucas capítulo 14, versículos 1 al 3. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, una enfermedad de serosidad en el cuerpo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Gran pregunta. Como también hizo obras de misericordia en ese día. El artículo que estamos leyendo nos dice, casi al final, llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. A ver, vamos a repasar así, leer rápidamente estos milagros. En algún momento los analizaremos otra vez, ya los miramos en otra ocasión, pero siempre es bueno refrescarlos para que nos quede en claro qué pasó con Jesús en sábado. Marcos 1, versículo 21 al 28. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. La diferencia es que Jesús citó la Biblia como lo hizo en Nazaret, pero los escribas citaban las tradiciones de los hombres y ahí no hay autoridad. En cambio, cuando se cita la Biblia, uno sabe, esto es inspirado por Dios. Dios, el Creador, está hablando y hay que prestarle atención. ¿Qué más ocurre? Miremos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba gritos, diciendo: ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Asustado, con miedo, el demonio no soportaba ver a Jesús. ¿Qué ocurre entonces? Jesús le reprendió diciendo: cállate y salte de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta fue una curación, vamos a llamar espiritual. El demonio estaba dentro de su cuerpo. Y el mismo día Jesús lleva adelante una curación física, que leíamos hace rato, la curación de la suegra de Pedro. Versículo 21, capítulo 1, versículo 29 al 31. 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella y él la curó. El texto que hemos leído. Así que en sábado, mis amigos, aquí estamos mirando el primer ejemplo de una curación doble. La naturaleza del sábado es atender el alma y el cuerpo.
de todo doliente, que el sábado represente para los hombres la bendición que Dios había señalado para ese día. Bendición del endemoniado, del hombre con el mal espíritu. Ahora liberado, él podía darle gracias a Dios por semejante bendición. No tener más esa cosa horrible en el cuerpo. Dios bendijo el día, bendijo la obra de Jesús. Que el hombre quede libre del azote del demonio. Lo mismo la suegra de Pedro. Su cuerpo, su salud quebrantada. Fiebre. No, es que no hay que hacer nada creativo en sábado. Déjalo, hazlo habitual. Ponle una almohada, acuéstala, que descanse. Y si se le cura la fiebre, que se cure. Y si no, que aguante hasta que el día siguiente haremos cosas nuevas, creativas, típicas de la semana. No, así no. Jesús quiere que el hombre disfrute de plenitud en sábado. Otra vez, Dios quiere que el hombre, corona de la creación, imagen de Dios, creado por Dios como su Hijo, el sábado le represente bendición, le represente alegría, porque el hombre recupera su plenitud, su vigor emocional, espiritual y aún físico. Lo miramos en el caso del endemoniado, lo miramos en el caso de la suegra de Pedro, curados ambos el mismo día, sábado. Notamos, el sábado fue hecho para que el hombre diga, ese es el día en que siento que Dios me bendice, porque me cura acá, me oye acá, me soluciona más acá. Un día de bendición espiritual y aún física, cuando estamos necesitados de esa bendición física. Pero siguen más todavía las obras de misericordia que Jesús hizo en sábado. Ya estamos mirando 2 de las 7 curaciones. Vayamos a la tercera, en Marcos también, capítulo 3, los 6 primeros versículos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si en sábado lo sanaría a fin de poder acusarlo. Noten la forma de guardar el sábado de uno y otro. Jesús buscando cómo aliviar el sufrimiento humano. Los otros buscando cómo acusar en sábado. A ver qué es lo que va a hacer. Esa forma de guardar el sábado. Mirando los errores. Así que comete un error, ahí le caemos. Lo estaban acechando. Sigue la historia. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, vente acá, ponte en medio. Es llamativa esta curación porque Jesús solamente curó con las palabras, no hizo ni un movimiento, como ocurrió con la curación del ciego de Juan 9, ante el cual Jesús escupió en tierra. O al paralítico que dio órdenes que lleve algo que estaba prohibido llevar por los judíos. Acá no, ponte en medio, estira la mano. Y se armó un escándalo. Amigos, esa es forma de guardar el sábado. En lugar de disfrutar de la alegría de que el hombre es que no necesita, si es urgente, la Mishnah dice que en caso de emergencia eso desplaza al sábado. Lo dijo el rabino. Y hagámosle caso, si es de urgencia y emergencia, de vida o muerte, por supuesto, el sábado queda desplazado. Lo hemos leído, amigos. Pero como esto no es urgente, este hombre vivió con la mano seca todos los días, esto es crónico. Así que Jesús, no hagas cosas raras, déjalo que esté así hasta el día siguiente. Al día siguiente sí, que hagan todo lo que quieran allí, que lo cure, pero en sábado no, porque rompe la paz, la quietud, el descanso. Un poco más parecen gurúes allí que no hay que tocarlo ni moverlo. ¿Qué es eso? Seguimos leyendo el texto, amigos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y en las preguntas que hace, amigos, es muy revelador. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Quién está haciendo mal? Pues justamente los fariseos, pensando cómo entramparlo. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y quién quiere quitarla? Ellos callan. Pero en el siguiente versículo se revela por qué hizo esas preguntas. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada sana para alegría
del damnificado y de la familia, de los amigos en sábado, un alboroto, que te curó la mano, mírale, levanta la mano, todos contentos, excepto un grupo en el siguiente versículo. Por algo Jesús preguntó, ¿en sábado qué hay que matar? A ver, versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Este hombre hay que acabarlo. No hay alegría en su corazón. ¿Conocemos gente así, amigos? Que son tan serios que ni una cuerda de simpatía vibra en su corazón. Y si alguien cae en desgracia, se lo merecía. ¿Ves? Yo estaba diciendo. No hay simpatía. ¿Hasta dónde llega el ser humano en su ceguera? Y de remate, sirvo a Dios. Dios sabe que yo lo sirvo. No. Por eso, mis amigos, Jesús bien se dice de él que fue una piedra de tropiezo, o como decimos más comúnmente, una piedra en el zapato, molestando siempre. No porque el Señor molestara, era que esta gente estaban tan descaminados que llegó alguien ordenado. ¿Saben? A veces pasa, amigos, cuando tenemos a veces movimientos hasta con nuestros pies y el pie ya tiene una deformación y el zapato nuestro se acomoda hasta que ya estamos. Hasta que viene un zapato bueno, de calidad, u ortopédico, ¿qué pasa? Me siento incómodo. Claro, el zapato es bueno, tu pie no anda bien. Así también el maestro cuando llega, ordenado, correcto, recto, molesta, porque tenían su pie muy torcido para caminar, para llevar los mandamientos de Dios adelante. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo se guarda el sábado, con espíritu de homicidio. No, amigos, eso se condena. Los fariseos revelaban esa manera de guardar el sábado. Nadie se los reprende, ni Gilel ni Shammai, acostumbrados ellos con su legalismo. Vamos a ver más curaciones de Jesús en sábado, ahora en San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. La mujer con la espalda encorvada. Otro escándalo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Su espalda, que estaba en tan mala condición, ahora recta, contenta, ¡qué alegría! Todos gozándose, excepto el principal de la sinagoga. Siguiente versículo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado y consiguientemente que hubiera traído tanta alegría, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, no en sábado, no profanéis el sábado. ¡Qué locura! Siguiente versículo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre, del corral, y los lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Y así, mis queridos amigos, quedan 3 curaciones más. El hombre con hidropesía de Lucas capítulo 14, la curación del paralítico de Juan capítulo 5 y del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, que si podemos lo miraríamos la semana que viene. Pero notemos, Jesús vino a hacer reformas profundas contra las leyes inventadas por los hombres. Démosle gracias, gloria a Dios por la valentía de este hombre que lo hizo todo para que usted y yo heredemos la salvación. ¿Les parece que cantemos ahora en gratitud a nuestro Dios? Vamos pues a entonar alabanzas a nuestro Creador, darle gracias
porque nos dio al Señor Jesús, nos dio su ejemplo, su valor, el testimonio bíblico, nos dio el sábado para gozarnos y nos dio la semana ahora. Termina el sábado, comienzan 6 días de actividades seculares, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Cantemos pues alabanzas a nuestro Dios. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya dejé, de gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido en condenación y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré, y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Qué lindo canto, rendirnos de rodillas en honor a nuestro Creador. Todo lo dio, todo lo hizo para que nosotros fuéramos nuevas criaturas, hijos recreados en Cristo Jesús. Nuevas criaturas que entienden al Maestro, lo aman, lo siguen, le obedecen. Vamos a inclinar o a arrodillarnos para pedir la bendición de Dios, que nos guarde en la semana. Nuevos días que Dios nos da en su amor, para que hagamos lo que a Él le agrada. ¿Sí? Así que les invitamos a arrodillarnos, vamos a orar por todas nuestras necesidades, que Dios se compadezca, y así iniciamos la nueva semana, a partir de ahora, cerrando el día del Señor. Nos arrodillamos pues. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el testimonio de nuestro Salvador Jesús, por su venida a la tierra. Él abrió camino por medio de su cuerpo, de su muerte y resurrección, y ahora intercede en el cielo, esperando que los enemigos sean todos alineados para ser destruidos en ocasión de la segunda venida, y así dar el premio, el galardón a todos aquellos hijos que han creído en Él y se han preparado.
Oh Padre, bendice a todos los amigos y hermanos que se han comunicado con esta emisión de Un Templo en el Tiempo. Rogamos que les bendigas en sus necesidades, en sus luchas, en sus menesteres, que tengan ellos siempre provisión de gracia, de bendición material también, nuestros queridos amigos y hermanos. Perdónanos nuestros pecados. No mires el mal, sino mira a Jesús, que intercede glorioso por cada uno de nosotros. Y ahora, al iniciar la nueva semana, rogamos que nos bendigas y nos cuides, que nos lleves en tus brazos. Querido Padre, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Mis queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les bendiga, que estemos siempre sintonizados a esta emisión de los viernes de noche y sábados de noche dedicados al Día del Señor. Siempre traeremos temas alusivos, de estudio, de meditación, aprendiendo más, no solamente del tema del sábado, sino ver a nuestro Maestro, porque recordemos, el sábado aquí no nos va a salvar, nos salva el Maestro, pero Él quiere que el estándar que Él nos da, su ejemplo, sus reformas, las tengamos en alto y le obedezcamos. Así pues, nos despedimos deseando reencontrarnos el próximo viernes. Allí a la misma hora, 8 de la noche, estudiamos juntos más en un templo en el tiempo. Hasta nuestro nuevo encuentro, que Dios les bendiga. Amén.